Bueno chicos, esto es un ejemplo de cómo podemos hacer ciertos árboles, como les enseñaba la otra vez en el salón, algunos en planta o en alzado. Recordemos que podemos utilizar los colores que nosotros querramos. Podemos agarrar el ejemplo de cualquier tipo de árbol que nosotros sepamos representar tanto en planta como en alzado, pero que tenga las mismas características de color a lo mejor. Si escuchan ciertos ruidos, está mi perro comiendo. Entonces, bueno, entonces ya una vez que tengamos estos árboles aquí representados, podemos utilizar alguno que nos guste de las gamas de árboles que utilizamos sobre todo cuando hacemos nuestros planos. Dentro de estos planos, pues acuérdense que hay una gama de blocks que podemos ir insertando y podemos ir dándonos cuenta de cómo hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a hacer el clásico árbol que siempre les he enseñado. Recuerden utilizar un centro. Empiezan a hacer ustedes su árbol con una forma pues más o menos circular, recordando que podemos tener pues algún tipo de centro, pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, recordemos cómo podemos tener este árbol, que es el clásico árbol de, como es el centro acá, y podemos ir utilizando lo que nosotros querramos. Una vez que lo hagamos a lápiz, que de preferencia ustedes si quieren calcarlo igual, recordemos empezar a hacer ciertos sombreados, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios tipos de verde. Tenemos este verde en Charpak, tenemos estos verdes igual en Touch. Digo, yo tengo varios plumones, ¿no? Tengo estos en Prismacolor, el que ustedes quieran. El chiste es de esto es que nosotros podamos ir dándoles unas tonalidades hacia nosotros donde querramos tener más luz y donde querramos tener más sombra o donde querramos tener más vívidos los colores, ¿no? Podemos empezar si queremos con una base muy transparente en algún verde que nosotros podamos utilizar y podemos ir dándole esos tonos a ver hasta qué verde más o menos nos guste. Vamos a utilizar un verde, recordemos utilizar unos verdes más secos, ¿no? Dependientemente, vamos a ver cuáles son los que tenemos aquí. Un poco verde más elementoso. Vamos a estar tratando de buscar un verde un poco más amarillento en este caso, ¿no? Para que sea la base. En este caso vamos a ver, recordemos que los plumones los podemos ir utilizando de cierta manera donde nosotros nos veamos enfocándonos en el punto del lineal. Recuerden, son casi siempre hacer este tipo de líneas. Recordemos que mientras más veces yo le vaya pasando el plumón, más veces se va a mezclar. Si yo tengo más o menos esto, vean cómo la línea intermedia entre estos dos se sigue manteniendo. No le tengan miedo, o sea, después con el estilógrafo o con lo que están utilizando pueden hacer esto, ¿no? Lo vamos a ir detallando. Vean cómo se va a ir perdiendo. Si yo le vuelvo a pasar, vean, se queda la mezcla de esto y se puede un tono más fuerte. Por eso les digo, tengan cuidado cuántas veces lo pasen. Y si lo van a pasar más veces, pues va a quedar en esta tonalidad. Se puede ir mezclando, ¿no? Vean cómo se va perdiendo. Una vez que tengamos esto, tenemos como que la base de este tono verde y empezamos a motear o empezamos a poner ciertas características con el tono verde más fuerte, ¿no? No tengan miedo, o sea, si quieren hasta salirse, esta posibilidad también tenemos, de acuerdo a las características que cada quien utilice. Si quiere ponerles incluso hasta cuadrados, puntos, así, no tengan miedo, igual lo pueden ir haciendo. Ya tenemos la base. Recuerden que todavía vamos a delinearlo con algo, ¿no? Pueden igual mezclarle algunas tonalidades, ir agarrando otros. Recordemos que las bases es este tono de verde y después de ese tendríamos otro. Vamos a ir tocando un poco más con la sombra. ¿Okay? Y ya al final, si quieren ponerle más tonalidades, pues agarrar uno más agresivo, que sería ponerle un poco más, incluso hasta los bordes del amarillo. Estoy dejando acá a un lado los colores que estoy utilizando para empezar a tener un poco más de orden en lo que al final voy a ponerle, ¿no? Voy a poner un toque más de verde aquí, de un lado, si quiero más verde, puedo ir tocándole para ir haciendo como el entrelazado de los arbustos, ¿no? Recuerden cómo no hay una forma definida para hacer estos árboles. ¿Ok? Y ya después con su estilógrafo o con lo que hayan tenido de punta fina, empiezan a hacer ya los detalles de lo que son las hojas, el sombreado, de donde ustedes quieran poner más follaje o de donde ustedes quieran poner más de los árboles.
y van a ir definiendo. Es un tipo de árbol, no necesariamente tienen que ser este, pueden utilizar cualquier otro, como les decía, y pues ya con esto pues van dándole un poco más de matiz o de soltura o de realismo a donde ustedes lo quieran poner. Si quieren poner el amarillo, si quieren ponerlo algo más fuerte, igual. De aquí pasamos a lo que son las sombras. Recuerden que ustedes eligen de dónde viene la fuente de luz para que se quede un poco más nítido de donde aprovechamos esta fuente de la misma luz, ¿no? O sea, tenemos esto. Obviamente, mientras más oscuro, pues tendríamos que darle muchísimo más toques, ¿no? Haciendo esto, pues tenemos igual uno más bajo, si quieren ponerle en ciertos puntos, ya no necesariamente, ¿no? Y o si igual después quieren agarrar el negro y darle un poco más de finura a ciertos lugares, lo pueden hacer, ¿no? Una vez que tengan esto, se recuerden, es un poco más esquemático. Igual si quieren darle más sombra sobre esto, ustedes decidan cómo utilizar este follaje. Ahora, si nosotros tenemos este tipo de árbol, igual podemos utilizarlo de esta manera. Puedo agarrar y ponerlo. En este es cuando lo voy a utilizar con el lápiz, ¿no? Yo utilizo más o menos en este punto hasta donde lo quiero llegar y voy a determinar qué tipo de árbol es. No necesariamente tiene que ser un pino o algo, pero vamos a hacerlo un poquito más alargado con esta técnica que siempre les he mostrado de cómo hacer un árbol, un tronco o algo, ok, follaje diferente. Nomás es que les tiemble un poco la mano. No es que hayan tenido este tipo de esquema, decidan ustedes qué tan grueso quieren el tamaño del tronco, si van a salirle ramas o solo va a tener un pequeño arbusto, ¿no? Y ustedes decidieron con este y obviamente utilicemos, como les dije la vez pasada, cuál sea su tono base. Con ese empiecen a hacer los arbustos. Recuerden que mientras más veces pasen el plumón, más fuerte va a quedar el tono, pero no importa si no es el que quieren, después le pueden poner, como es el color base, muy bajo, lo pueden hacer. Y ya después, obviamente, lo que está abajo de esto, pues va a tener una sombra muchísimo mayor. Por eso digo, no tengan miedo si al final pintaron muy fuerte. Esto lo podemos ir ocultando al final con los retoques de lo que nosotros queramos. Una vez que tengamos esto, empezamos a marcar las partes más fuertes donde nosotros querramos poner un poco más de sombra. Los mismos plumones podemos ir haciéndolo. Obviamente la parte de abajo, si la luz viene de arriba, pues va a ser más oscura, ¿no? Y recuerden, pues con el negro podemos utilizar o darle más realismo a lo que es esta cuestión de sombra, ¿no? Cada quien va a poder tener su técnica. Es un sketch muy sencillo para que ustedes vayan detallando. Y desde el amarillo vamos a ir utilizando como un pequeño toque para dar un poco más realismo a la sombra en ciertas fases. Acuérdense que los árboles no son planos. Yo estoy haciendo mucho más menos detallado, perdón. Ustedes tienen más tiempo para hacer todo esto. Aquí pues traten de buscar un café más fuerte, menos fuerte, perdón, para que tengan un poco más de
sombras, ¿no? Como les dije, después al final agarran su estilógrafo, su plumón, su lápiz delgado, y ese es el que le va a dar muchísimo más realismo a lo que son los bordes, no tanto con lo que ustedes vayan haciendo de lápiz al principio o poniéndole a lo que es el color original con el que están trabajando sobre los plumones. Con este mismo igual pueden poner la sombra que arroja su árbol. Vean cómo los detalles se van a ir marcando muchísimo mejor con esto. Este es un punto fino. Ustedes tienen sus estilógrafos, les va a quedar mejor dependiendo igual en qué tipo de papel se está haciendo. Como les repito, este es un rápido para que ustedes tengan la certeza de que les va a quedar mejor, ¿no? Digo, si tienen igual algún tipo de árbol, pueden utilizar sus escuadras o pueden utilizar sus plantillas de círculos, y con esto pues ya tienen muchísimo mejor forma, ¿no? Si quieren dar algún retoque a lo mejor de sombra en algún punto con el gris, pues, ok, y con esto quedamos con el primer ejemplo de esto. Recuerden, de igual manera pueden hacerlos con tonos cafés, tonos amarillos. En los ejemplos que les di es muy marcado cómo podemos utilizarlos con amarillos, morados, verdes incluso, ¿no? O en ocasiones podemos emplear los árboles más secos. Pero bueno, este es el más sencillo, como les decía. Este es el ejemplo más básico de cómo podemos utilizarlo en lo que es la planta o el alzado, muy elemental, para que ustedes vayan viendo. Dentro de los ejemplos que les di hay elementos más decorativos o más completos para que ustedes puedan tener este tipo de árboles.